El cine no es nada más y nada menos que cultura. Una cultura que ha evolucionado y se ha mantenido por más de un siglo, en la que se les ha presentado a muchas generaciones un sinfín de historias épicas, conmovedoras e impactantes, demostrando el talento y el deseo de acertar de todo un equipo creador. Un largometraje consta de lo que en comparación a un videojuego, es una historia concisa y única que no necesita de horas y horas para presentar lo que necesita, y sin importar las secuelas o las partes en las que se divida, nunca va a ser algo tan extenso como lo que podría ser una serie larga de televisión o un videojuego. Los videojuegos por su parte, son un medio de entretenimiento masivo de las 3 últimas décadas que a todos los pudientes ha encantado, ya que para bien o para mal el desarrollo del mismo depende de nosotros. En un videojuego no podemos tener en cuenta solo la historia, la jugabilidad se lleva un papel crucial a la hora de juzgar y disfrutar, cualquier variante puede resultar entretenida o aburrida, llámense puzzles o misiones secundarias, pero al final la idea es aprovechar este recurso al máximo. Retrasar la historia es una de tales consecuencias, y personalmente no es un detalle que yo disfrute mucho. Entonces, cuando fusionamos al vanagloriado séptimo arte con este masivo medio de entretenimiento, el resultado dependerá únicamente de la manera como se trabajen las cosas, y la cantidad de material con el que se puede trabajar. Porque obviamente nadie hará un videojuego de una obra como El retrato de Dorian Gray. Claro que no, las comerciales de acción son las predilectas, además de las infantiles, claro, para atraer mocosos que se tragan todo lo que ven. Y más que eso bien podemos preguntarnos si esta idea que sigue vigente desde mucho tiempo ya, es el resultado de otro medio de explotación comercial de una producción genérica y sosa cualquiera con el objetivo de vendernos más productos regulares con la cara de algo, además de las baratijas y chucherías que tanto abundan. O bien puede ser el resultado de la resequedad y la pereza mental de algunas personas encargadas de entregar un producto de calidad. Para que una adaptación sea una buena adaptación, no es mala idea que el creador de la obra original participe en esta, como es el caso de la saga de películas de Harry Potter, asesorada y revisada por su creadora J.K. Rowling. Pero cuando un autor se olvida de su creación, cualquiera puede tocarla después de ir al baño y no lavarse las manos. Si no nos centramos enteramente en películas y videojuegos, veremos que se han hecho adaptaciones de todo tipo de obras y géneros de un formato a otro, con el objetivo de dar a conocer y publicitar un producto. Además, ver las historias que nos gustan en otro formato es bastante placentero para todos. Acá nos sobran los comentarios sobre la contraparte. Las películas basadas en videojuegos son mayormente un fracaso, una mutilación a obras que son un icono de las consolas, ya que no se parecen casi en nada a lo que los fans conocen y quieren ver, y si esto depende de algo es nada más y nada menos de la forma como se realice la adaptación y de lo que haya por adaptar. Ya los efectos especiales pueden quedar en un segundo plano, como es el caso de las películas de Mortal Kombat, las cuales son solo puro fanservice calcado del juego para los fans. Claro, eso sí hablamos de los live actions, ya que las películas animadas y las OVA son una historia diferente. Uno puede quejarse de la existencia de un protagonista diferente en la saga innecesariamente extensa de películas de Resident Evil, o de que al fenómeno que tanto alaban en un pedestal le pusieron emociones, eso por mencionar ejemplos, pero más que juzgarla como adaptación, hay que ver si en realidad es una buena película como se juzgaría a cualquier otra. Lástima que a nadie le importe hacer las cosas bien siempre y cuando haya público conformista. Ahora sí, a lo que nos compete. Adaptar una producción cinematográfica no es tarea fácil, ya que se debe aprovechar al máximo todas las escenas moviditas que tenga. Por ejemplo, si en una escena hay 2 explosiones y 20 tipos malos, en el juego debe haber 5 explosiones y 40 tipos malos. La idea es exprimir al máximo cada momento de la película para, obviamente, dar algo que jugar. Si la fidelidad se pierde es una consecuencia, pero no es nada que unos cuantos ajustes sutiles no puedan arreglar. Poner cosas que podrían ocurrir en saltos de escena y escena es una opción. Lo que quiere cualquier persona que compra un videojuego con la imagen de la película que recientemente vio, y me incluyó, es poder revivir las escenas, jugarlas y controlar los acontecimientos de la misma, con el máximo de fidelidad. Sin embargo es una cuestión casi imposible, ya que o el juego resultaría siendo muy corto, o habría jugabilidad nula, a menos que fuese un juego lleno de Quick Time Events.
Es por tal razón que uno debe saber a qué atenerse, sin embargo lograr la fidelidad no es una tarea imposible, aunque de hablar de métodos de adaptación podemos mencionar bastantes, como el colocar relleno que no va al caso, alargar y escurrir el material como ya dije, o crear una historia totalmente nueva. Para ilustrar de manera adecuada toda la parafernalia que estoy diciendo me dispondré a hacer desfilar diversas adaptaciones, desde las más fieles y mejor estructuradas hasta las que se alejan totalmente de la idea planteada. Comienzo con la adaptación jugabilística más fiel que he visto, de las que he tenido la oportunidad de jugar. Los videojuegos de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, no podrían estar mejor aprovechados en cuanto a los sucesos de las películas. Las Dos Torres abarca esta película y la primera, culminando con la batalla del abismo de Helm. En este juego los niveles son 90% fieles a la película, se aprovecha cada momento y cada batalla, siendo todos los jefes monstruos que aparecen en las películas. En cuanto a El Retorno del Rey, el juego se centra solo en esta película y permite jugar con muchos personajes en niveles diferentes que uno mismo puede elegir. La historia prácticamente se cuenta sola y es lo más fiel posible a la película, tanto así que incluso se basa en escenas eliminadas de la versión extendida, y la historia es tan asombrosa que casi no es necesario extender niveles. El juego es tan fiel que el jefe final no permite nada más que a Smigol, siendo así un final aburrido pero fiel. Sin inventar una sarta de estupideces, trabajaron con lo que tenían y le sacaron todo el jugo a esta épica aventura. Ya si lo quieren seguir haciendo con otros juegos que no vienen al caso es otra cuestión. El videojuego de Star Wars La Venganza de los Sith no se queda atrás en cuanto a ser una buena adaptación. Este juego aprovecha todos los escenarios de la película, y muestra cosas que pudieron haber sucedido como la destrucción del Templo Jedi. El juego amplía al máximo sus niveles y tiene tantas cosas que no necesita crear relleno. Si bien la jugabilidad puede ser repetitiva, al menos posee las mismas composiciones espléndidas y tan características de la saga, que hacen que jugar este juego sea una experiencia gloriosa en todos los aspectos. El uso de cinemáticas es otro elemento del que pueden valerse las adaptaciones, y no está mal ya que ayuda a la familiarización. Y no hablo solo de este juego, sino del general. Abriendo un gran paréntesis en lo que ya inicié, un aspecto muy importante de las adaptaciones es la banda sonora, que bien pueden valerse de las composiciones creadas para la película, ya que la presencia de las mismas ayuda a captar propiciamente el ambiente y el escenario mediante la familiaridad, ya que crear composiciones nuevas no es favorable por la mala calidad que puede resultar, como en el videojuego de Fullmetal Alchemist, que aunque se basa en un anime, es un buen ejemplo para lo que digo. La serie posee una banda sonora increíble, pero la del juego es mediocre e imperceptible. A pesar de esto, crear una que otra pieza única para el juego con la misma calidad es un detalle que refleja esfuerzo y un buen trabajo. Cerrando nuestro paréntesis ya, el mejor ejemplo que se me ocurre para un juego que conserva la calidad del soundtrack de su película, aparte de este, es el remake de King Kong del 2005, un buen juego basado en una digna adaptación de un clásico del cine. El juego de King Kong respeta mucho a la película, y explota absolutamente todos los elementos, momentos, escenarios y criaturas que le dan a la película ese toque de aventura épica. Se sale de contexto un poco en los niveles en los que controlas al simio, pero eso no les quita lo disfrutables que pueden llegar a ser. El videojuego no sobresale por sí solo y paradójicamente debe basar su fama en la de la película, ya que no posee una jugabilidad emocionante siendo un shooter corriente la mayoría de las veces. Volviendo con nuestro mago de anteojos favorito, el cual ha sufrido la máxima explotación de todo aspecto en el mundo de las adaptaciones, la saga de juegos ha tenido cambios y variaciones desde sus inicios, sufriendo al final un tremendo retroceso. En los juegos exploramos todas las posibilidades del mundo que Rowling creó. En los tres primeros juegos la exploración y la aventura se dejan ver demasiado, y ya que los sucesos de las películas tardan mucho entre sí, como en la primera donde pudimos ver diversas festividades que demostraban el pasar del tiempo, podemos encajar lo que sea que se nos ocurra allí. La saga evoluciona para convertirse en un juego donde no te meten relleno, sino que te hacen repetir niveles varias veces. Luego de eso convierten a Ari en la sirvienta de Hogwarts, o sea, hazle misiones hasta el pelele más inútil de la escuela, y esa es la excusa para darnos que jugar. Todo esto para terminar como shooter. Cabe mencionar la variante de la saga, un juego dedicado enteramente al deporte del Quidditch.
Demos un cambio abrupto hacia juegos de un tinte un poco más infantil. Si bien todos conocen al Bob Esponja y a su graciosa película, el juego resulta ser una adaptación bastante aceptable, y como juego una experiencia variada y placentera, llena de minijuegos repartidos entre los dos personajes que controlamos, todo esto partido en 3 modos de juego y una banda sonora que a veces te saca canas verdes y a veces te da un goce de pura emoción. La aventura de estos dos amigos se presta para un videojuego muy variado, pero como consecuencia se da lugar a cosas como convertir una cantina en una especie de laberinto búnker militar súper extravagante de yo no sé qué madres, y cosas por el estilo, además de contradicciones serias con la película. Disney Pixar no se queda atrás a la hora de adaptar sus gloriosas creaciones. El problema con ellos es que quieren adaptarlo todo, y le piden peras a un naranjo. Digo, ¿qué jugabilidad pueden encontrar en un niño obeso y un viejo impedido, e incluso en una rata? Tal vez son prejuicios míos, ya que no he jugado esos juegos, así que perdonen ese comentario, aunque las historias de ambas películas no dan la talla para ser juegos, en especial Ratatouille. Más bien hablaré de los que sí he jugado, como el videojuego de Los Increíbles, el cual nos ofrece diversos modos de juego de la mano de cada personaje, y como es una aventura con muchos elementos, momentos de acción y otros tantos, obtenemos un collage excepcional de escenarios y misiones que de verdad capturan la esencia de la película, sin importar que tan alargados sean los momentos ni que tanto relleno o cambio minúsculo se incluya, y sí, la banda sonora se hace notar con composiciones a la altura. Lo malo es que casi todos los niveles le pertenecen a Mr. Increíble, aunque la película no permite nada más. Dos juegos a los que les tengo altas expectativas y que no podría dejar de mencionar, son el videojuego de Valiente, el cual espero que esté hecho con la misma calidad de adaptación que el de Los Increíbles, y el videojuego de Toy Story 3, el cual se basa enteramente en la escena inicial de la película, creando un mundo entero de posibilidades, y aunque los entornos se ven muy iguales, no deja de tener una premisa interesante. Su empresa rival DreamWorks no se queda atrás en este campo, su adaptación más notoria es la de Madagascar, un juego compuesto en gran medida de minijuegos bien distribuidos entre todos los personajes, y gracias a eso no es necesario alargar niveles como en otros juegos, además a partir de la segunda mitad de la película estos ya no están definidos. El juego no se limita a nada, pero su problema está en el material, ya que la película no da cabida a uno muy bueno. El videojuego de Kung Fu Panda es de las adaptaciones que se alejan ya bastante de su película. El juego posee bastantes momentos fieles a ella, pero para colocar relleno de niveles utiliza la excusa del entrenamiento de Po como guerrero dragón, no está mal pero nada de eso es interesante para nada, además de que el juego se centra en este personaje y deja de lado a los demás, pero a diferencia del juego de Los Increíbles, este sí permitía el aprovechamiento de ellos. Blue Sky hace buenas películas, pero ni de broma estarían a la altura de Pixar. La verdad no tengo la mínima idea de cuántos juegos de la era de hielo se hicieron, pero yo jugué el de la segunda en el que controlamos a Scrat, la pequeña ardilla tan graciosa y característica de estas películas, pero saben, por más interesante y auténtica que parezca esta idea, el personaje brilla y se luce en las películas, en los juegos como personaje controlado es incompatible, además de que este juego es una historia totalmente aparte de la película y a lo mucho tendrá uno que otro momento relacionado a ella, nada más. Otro ejemplo que tenemos es el de los videojuegos fabricados por Lego en base a películas, como Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos e Indiana Jones. En ellos se nos narran las historias de las películas con un alto grado de fidelidad, y aunque tienen un toque muy infantil, son graciosas y tienen un estilo único otorgado por las figuritas de Lego tan simpáticas que le dan un buen toque de carisma. Sin embargo, muchas veces se pasan, rayando ya en la ridiculez. Ahora sí, los videojuegos más mediocres en cuanto a ser una adaptación. Son todos aquellos que se olvidan de dónde vienen. Este fenómeno tiene gran notoriedad en los juegos basados en películas de superhéroes. Ya que la mayoría de estas películas son cortas y no enseñan nada que sirva en totalidad para un videojuego, sacan el relleno de los universos del cómic, que son muy vastos y están llenos de historias exprimibles. Sin importar que tan desorganizadas vayan a hacer las cosas, de igual modo el deber de esa gente no es esmerarse sino vender hasta con lo más incompatible.
Juegos sobre héroes de cómics se han hecho desde hace mucho tiempo, y la verdad es más fácil seguir la fórmula de una historia totalmente novedosa en la que se puede trabajar con todas las posibilidades del mundo con el que se trata, que hacer un trabajo forzado haciendo mutar una obra que sigue su propia estructura aparte. Con este ejemplo sobre el Hombre Araña, hablo por mí cuando digo, que prefiero absolutamente el juego de Spider-Man Web of Shadows a la adaptación de la película Spider-Man 3, ya que a comparación de este, Web of Shadows posee una premisa mucho más interesante, una historia estable y que sostiene lo que posee hasta el final, sin divagar con estupideces. Por su parte, Spider-Man 3 es un juego compuesto de sucesos desorganizados y que no tienen concordancia unos con otros, solo es cuestión de agarrar algunas escenas de la película mal adaptadas y colocar entre ellas historias sin sentido de otros villanos del cómic salidos de la nada, haciendo que todo este juego parezca una especie de obra surrealista donde no entiende qué carajos está pasando, y las escenas que sí son fieles a la película están horriblemente adaptadas, o al menos así es en la versión de PS2. Lo mismo ocurre con su antecesora, Spider-Man 2, que fue el primer videojuego que jugué en mi PS2. Spider-Man no es el único héroe que sufre esta mutación extraña. Los dos videojuegos adaptados de los Cuatro Fantásticos también son una cadena de sucesos sin concordancia donde se cola uno que otro momento de las películas. De igual modo ocurre con el Vengador Fantasma y Hulk, y supongo que también con los juegos de Iron Man y Thor, aunque no los haya jugado. Un videojuego de superhéroes que se da la cara por estas adaptaciones es el de Batman Inicia, independientemente de que la película sea buena o no, esta adaptación está muy bien lograda y trabaja elementos como el miedo para combatir a los enemigos. Además, no necesita inventar, pues trabaja en torno al misterio que envuelve la película sobre los acontecimientos venideros. Al fin llegamos a la conclusión, ¿qué más podría decirles sino reiterar en que, lograr la fidelidad absoluta es una tarea imposible, ya que a fin de cuentas los videojuegos y las películas parecen más dos ámbitos incompatibles. Sin embargo, si decidimos combinarlos son muchas las variantes que podemos elegir y de las cuales uno se puede guiar para hacer algo bien hecho. No me cansaré de decirlo, pero la cosa depende de lo bien que trabajes la idea, y la creatividad que tengas al hacerlo, además del material con el que puedas trabajar. De nada sirve tener un super equipo de trabajo si no tienes nada con que trabajar, o tener mucho para trabajar pero un montón de primates desorientados como empleados. Si tienes una película asquerosa, te va a salir un juego asqueroso, de eso no hay duda. Y es en absoluto obvio, que una película y un videojuego nunca serán la misma cosa, por más que intenten adaptar el uno al otro, ambos son medios con sus características únicas y a veces incompatibles el uno con el otro. Si tú eres uno de esos 4 bolas estúpidos que no son capaces de aceptar que algo se acabó, los felicito, por culpa de ustedes es que existen malos chistes como estos. Gracias por tragarse hasta la última gota de basura mal adornada. Con eso terminamos todo este largo monólogo, espero y lo hayan disfrutado. Nos vemos en otra.